Y para iniciar esto, bueno, un poco de contexto, ¿no? Dentro de la planificación que estamos trabajando, dentro de la Dirección de Vinculación con el Medio, está todos los esfuerzos que vamos a realizar para comenzar a estrechar los lazos de vinculación con el entorno que nos rodea, tanto regional, institucional también. Y dentro de esta planificación hemos desarrollado este seminario, que es el primero que hemos desarrollado como Dirección de Vinculación con el Medio, y que hemos titulado Seminario Regional Empresarial. Para ello, hoy tenemos la visita, ¿no?, de Óscar Landerreche, quien va a hacer su ponencia. Pero para comenzar, y para dar las primeras palabras de bienvenida y de introducción a esta actividad que hemos preparado para hoy, vamos a tener las palabras de don Sergio Morales. Él es el rector del CFT San Agustín, quien nos va a saludar y va a dar el comienzo a la actividad del día de hoy. Don Sergio. Muchas gracias. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Agradezco nuevamente al profesor Landerreche la ponencia que nos hará, el diálogo que tendrá con los invitados y sobre todo el deseo, la aspiración que tenemos de poder compartir con ustedes no solo la experiencia del profesor Landerreche, sino que esta mirada que él está haciendo a través del título que tiene esta invitación de seminario, de cómo transitamos de un estado neoliberal a un estado de bienestar. Lo cual, por situaciones muy coyunturales, toma una preeminencia el día de hoy, al ver cómo nuestra economía está teniendo ciertos embates de factores económicos que nos hacen ver incertidumbre en el ambiente. A su vez también como país tenemos tantas aspiraciones como ciudadanos de poder sentir, vivir y construir un país que nos acoja, pero que también nos dé la tranquilidad para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros amigos, un país que sea transparente, pero que también reconozca estas realidades, estas diferencias y las transforme en oportunidades de mejora. ¿Cómo lo podemos hacer y cómo podemos transitar haciendo un camino que construya valor? Eso es que esperamos abusar del profesor Landerreche y a través de él darle más luz a estas brumas que tenemos en el horizonte. Sin embargo, también yo creo que el profesor no lo va a poder decir, y yo y nosotros como institución estamos convencidos de que cualquier mirada desde una perspectiva de políticas públicas imprescindiblemente pasa porque nosotros como ciudadanos, en este caso como habitantes del Maule, también pongamos de nuestra parte esta transformación. No existe una bala mágica, no existe una varita, no estamos en el mundo de Harry Potter. Aquí la realidad es un trabajo en conjunto, donde todos somos necesarios, sin perjuicio que cada uno debe tener roles, miradas y desafíos que nos lleven a este estado de bienestar. Agradezco nuevamente al profesor Landerreche y lo invito a todos a hacer una escucha muy activa para que posteriormente las preguntas podamos aprovechar no solo a la ponencia que hará, sino que también la experiencia del profesor Landerreche y entregarnos a través de sus respuestas más luz a lo que es un país que queremos construir entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio Morales, rector de CFT San Agustín, quien nos daba la bienvenida, el inicio, las primeras palabras para esta actividad que hemos preparado para el día de hoy, el seminario empresarial, para comenzar esta actividad. Vamos a iniciar presentando, ¿no?, al ponente del día de hoy, a don Óscar Landerreche. Voy a comenzar con la lectura de una pequeña biografía y una pequeña reseña a su trabajo. Entonces, como le decía, Óscar Landerreche la sitúa, es bachiller en Economía de la Universidad de Chile e ingeniero comercial reconocido por la misma universidad, doctor
en Economía Política de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Ha sido profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, desde hace 10 años profesor conferenciante de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Ha sido consultor del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Ministerio de Hacienda de Chile y director del área económica de Fundación Chile 21. Fue subsecretario de Economía, ministro subrogante de Economía, ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía, director de Colbún S.A., en representación del presidente de la República, presidente del Consejo del Instituto Nacional de Normalización y de Cercotec, y vicepresidente ejecutivo también de Corfo, vicepresidente del Directorio de Empresa Nacional de Petróleos, ENAP, y director general de Campus Santiago de la Universidad Técnico Federico Santa María, al igual que de la Escuela de Posgrado del Instituto de Asuntos Públicos, INAP, de la Universidad de Chile. Esta tarde nos presenta su ponencia del Estado subsidiario al Estado del Bienestar, hacia un nuevo modelo de desarrollo. Entonces, dejamos con ustedes esta tarde en este seminario regional empresarial del CFT San Agustín a don Óscar Landerreche. Bueno, gracias, Richard. Yo quiero en primer lugar agradecer a don Sergio Morales, director del CFT, y a Andrea Castillo, que fue la que me contactó y me invitó, la directora, ¿no es cierto?, de vinculación con el medio, y agradecer a todo el CFT. Y quiero decirles que en una coyuntura como la que estamos enfrentando, es complicado, digamos, no abordar con muchos deseos una discusión sobre temas del desarrollo. Yo lo voy a hacer entendiendo que este es un tema que tiene tantos aspectos y tantas dimensiones que en 30 minutos, 35 minutos no voy a poder sino abordar elementos esenciales, pero que nos van a permitir avanzar en las preguntas seguramente a algunos elementos complementarios. Quiero decirle al mismo tiempo que para mí es un gran honor intervenir en un evento organizado por el CFT San Agustín, que es parte de la obra de don Carlos González Cruchaga, que es un gran chileno, digamos. Y por lo tanto yo siento que es muy importante que discutamos estos temas, un poco a la manera como se discutían las cosas antes, y como lo habría discutido también el obispo González. Voy a partir compartiendo con ustedes mi presentación. No sé si ustedes la ven en este momento. Estamos viendo en pantalla completa, Óscar, sigue todo perfecto. Perfecto. Bueno, lo primero que queremos aquí decir es que crecimiento y desarrollo son dos cosas distintas. El crecimiento es la expansión cuantitativa de la economía, el aumento de la producción. En particular, el aumento de la producción por persona, per cápita, Producto Interno Bruto per cápita. Pero el desarrollo es un proceso multidimensional, más amplio, que incluye cambios cualitativos. Cambios que son indispensables para avanzar a etapas superiores de progreso sostenible y sustentable. La experiencia histórica muestra que si no hay crecimiento, se dificultan los cambios que requiere el desarrollo, pero si no hay estos cambios, si estos cambios se postergan, el crecimiento se detiene, sobreviene el estancamiento y sobrevienen dificultades muy graves para las sociedades. Entonces yo quiero empezar comentando el concepto de subsidiariedad. En la tradición clásica, que fue recuperada por la Iglesia Católica a través de la encíclica Rerum Novarum hacia fines del siglo XIX, la idea de la subsidiariedad es poner a las personas naturales, a la familia y a las asociaciones intermedias en el centro de la sociedad. Alguien está pidiendo la mano, no sé, está levantando la mano, no sé si alguien quiere interrumpir ahí, no sé. Bueno. Aprovechemos de recordar a todos que vamos a tener una ronda de preguntas al final, así que vamos a recoger todas las preguntas que nos dejen a través del chat o a través de la sección de preguntas, así que lo vemos al final, Óscar, no hay problema. Ok. Entonces, la tradición clásica de la subsidiariedad es la defensa de la persona, la familia, las asociaciones intermedias, lo que hoy día llamaríamos la sociedad civil,
frente al avance muy fuerte hacia fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Por eso esto fue reafirmado en la encíclica 40º año, digamos, de 1931, la idea de que hay que defender el territorio de la sociedad civil. Esta es una idea original, ¿no? El fortalecimiento de la sociedad civil. Es una idea crucial en la historia de nuestra civilización. Y ha sido reafirmada por el pensamiento católico por décadas, digamos. Incluso aquí yo hago una cita de comienzos del milenio, ¿no? En que se habla contra la centralización, la burocratización, el asistencialismo, la presencia injustificada y excesiva del Estado y el aparato público. Esta es una cuestión fundamental. Y esta doctrina se enfrentó a las visiones excesivamente estatistas en el pensamiento y la práctica política. Recordemos que a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX empiezan a incubarse desarrollos muy cruciales que iban a terminar con estados totalitarios y situaciones muy complejas en diversos países, no solo de Europa. Pero hay una interpretación distinta de la subsidiariedad, una interpretación libre mercadista. El neoliberalismo criollo ha adoptado una visión fundamentalmente economicista y libre mercadista de la subsidiariedad. La ha entendido como una muralla contra la intervención del Estado en la economía, punto. No ha sido partidario del fortalecimiento de la sociedad civil, en serio. Y aquí ya marcamos un tema que es crucial desde el punto de vista del desarrollo. Este concepto de subsidiariedad que se puso de moda por los cambios constitucionales de la época de la dictadura cívico-militar, terminaron, digamos, convenciendo a la mayoría de los chilenos que subsidiariedad era sinónimo de neoliberalismo. Pero había una tradición clásica que era distinta. Este enfoque neoliberal sobre la subsidiariedad, preocupado en realidad de la oposición entre Estado y mercado, más bien entre iniciativa privada y Estado, no sirve para enfrentar los desafíos futuros del desarrollo. Si uno se basa en la experiencia internacional de los países que han logrado avanzar de manera más exitosa, los que han partido de niveles bajos de vida, pero lograron avanzar, incluso pasarnos en estos años, ¿no? Corea del Sur, que era más pobre que nosotros en los años 60. Singapur, que era más pobre que nosotros en los años 60. Finlandia, que era más pobre que nosotros en los años 30. Pero que no fueron pasados. Hay una gran cantidad de países exitosos en el mundo, cuya experiencia nos indica que si uno adopta este enfoque de convertir al mercado y el Estado en una oposición, en una especie de contradicción, no se puede avanzar hacia niveles superiores. Y hay que señalar que en Chile hoy se habla y se ha escrito sobre la trampa del ingreso y medio, la idea de que hay países que se pueden estancar a medio camino, que fue la experiencia de algunos países del sudeste asiático, pero ahora claramente parece ser el caso de Chile, que había sido muy exitoso en cuanto a crecer durante 30 años, durante 3 décadas, y que después empieza como a empezar a encontrar algún tipo de problema. Y parece, por lo tanto, que este enfoque de subsidiariedad no provee las herramientas para abordar los cambios que permitan pasar a una etapa superior del crecimiento y el desarrollo, o sea, del progreso. Y es que algo que la historia nos enseña es la necesidad de una coordinación estratégica público-privada. Miren, en Chile la concentración económica, la concentración del poder económico, uno diría, no, pero es que eso centraliza en unos comandos bien articulados la conducción de toda la economía, pero no ha generado ni liderazgo ni los niveles de coordinación requeridos para romper la inercia del proceso de crecimiento anterior, del proceso correspondiente a etapas anteriores. Nos hemos ido quedando en hacer más de lo mismo y este liderazgo ha sido absolutamente insuficiente. En realidad lo que ha hecho es obstaculizar y ralentizar o enlentecer los esfuerzos de diversificación productiva, los esfuerzos de integración social y los esfuerzos de innovación institucional, o sea, de normas y procedimientos para resolver, conducir
los asuntos colectivos y resolver los conflictos que surgen, que son precisamente los cambios que apuntan a crear las condiciones necesarias para tener un crecimiento sostenible, o sea, que pueda persistir, y además, hoy en día, un crecimiento sustentable, o sea, que respete, ¿no es cierto?, el entorno medioambiental. La experiencia internacional muestra que sin ayuda, sí, subsidiaria, pero en el sentido correcto de la palabra subsidiaria, y sin coordinación nacional, regional y local adecuadas, las actividades requeridas para alcanzar niveles más altos de desarrollo no logran el peso específico mínimo requerido. Los innovadores, los emprendedores florecen, pero rápidamente les pasa una oruga por encima, alguna máquina, digamos, que los aplana y los elimina, porque cada uno se las tiene que arreglar con sus propios recursos, y prácticamente la abrumadora mayoría de los recursos están concentrados en sectores que más bien hacen las cosas tradicionales. Es urgente contar con espacios más o menos formalizados de coordinación estratégica público-privada. Hay un trabajo famoso, está publicado en la revista de la CEPAL, por allá por el 2009, de Robert Devlin y Graciela Mobiliansky, un canadiense y una chilena, que muestran todos los países del mundo que han tenido éxito, y en todos ellos ha habido un sistema de coordinación público-privada, una manera para que el sector público y el sector privado, y no solo los empresarios, todos los aspectos del sector privado, conversen, digamos, sobre una estrategia, lleguen a acuerdos sobre esa estrategia y vayan monitoreando, ajustando y desarrollando esas visiones y proyectos compartidos. Por supuesto que además existe la necesidad de que el Estado haga mejor una serie de cosas: infraestructura, apoyo a la investigación científica y tecnológica, apoyo al desarrollo de nuevos productos y procesos, innovación, digamos. Todo esto es el sello de los países que han tenido éxito, ¿no? Apoyo decidido a la educación y en general al desarrollo y formación de capital humano, lo cual incluye aspectos de salud, vivienda, seguridad, etc. O sea, que la gente pueda hacer un aporte mucho más potente, digamos, al proceso de avance de la sociedad. Estas cosas, todas estas cosas que la experiencia internacional muestra que son decisivas para avanzar, ¿sí?, no consisten en utilizar el Estado para generar un proceso de cambio polarizador y desestabilizador. No ha sido eso los casos que han tenido éxito. De lo que se trata es de generar un modelo integrador, como el de los países más exitosos de Asia, ya mencioné algunos, Corea del Sur, Singapur, entre otros. Oceanía, bueno, Nueva Zelanda es un ejemplo clásico y muy comparable con nosotros, aunque partieron de un nivel un poquito más alto. Y el norte de Europa, mencioné a Finlandia, pero podría haber mencionado incluso países de crecimiento y desarrollo más reciente, como la República Checa o países como Irlanda. Diríamos que este modelo integrador podría entenderse como una visión actualizada de lo que en el siglo XX se llamó el Estado benefactor, es decir, un Estado que se preocupa de los sectores más postergados, de los sectores más vulnerables de la sociedad, pero los integra al proceso de crecimiento y desarrollo, entregándole los recursos para que desplieguen todo su potencial. Y uno podría llamarle a lo mejor Estado benefactor, aunque los historiadores prefieren reservar ese concepto para lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en muchos países del mundo. El problema es que los mercados, a los cuales el neoliberalismo trata de convertir en el único instrumento posible y el instrumento al cual hay que protegerle cualquier acción del Estado y además de la sociedad civil, tiene fallas. El mercado falla porque hay una serie de decisiones en que los oferentes y los demandantes no pueden tener y no tienen en cuenta los efectos que tienen sobre terceros, las externalidades negativas, por ejemplo, de la contaminación, o las externalidades positivas de la educación, el desarrollo científico y tecnológico, no se tienen en cuenta, y si uno les deja esas actividades al mercado, va a terminar produciendo más de las cosas que son más destructivas y menos de lo necesario de las cosas que son más útiles. El Estado falla cuando hay monopolio y oligopolio. ¿Para qué voy a explicar cómo opera esto?
En cada oportunidad que a mí me toca hablar de un tema hay algo que está de moda. Hoy día está de moda la distribución del gas, digamos, pero en otra época está de moda el papel higiénico o la cuestión, ¿no es cierto?, de las cadenas de farmacia o el tema de los pollos, cualquier cosa. O sea, tenemos un país en que hay muchos sectores de la economía que están en manos de pocas empresas, oligopolios, y en los cuales o hay colusión o hay alguna forma de coexistencia, pero que no es suficientemente competitiva. En teoría microeconómica, eso se llama un equilibrio de Nash, en honor al famoso matemático aquel de la película Una mente brillante, que andaba buscando una solución para este problema de una confrontación entre actores que estratégicamente se pueden hacer daño el uno al otro, el equilibrio de Nash, ¿no? Pero son situaciones que no son eficientes y falla el mercado cuando los sectores que participan en él tienen asimetrías de información muy fuertes. Miren la pelea que hubo que dar en Chile para que los alimentos dijeran alto en sodio, alto en azúcares, alto en calorías, alto en no sé qué, que es una información mínima. Ni que hablar que muchas veces que compramos cosas no sabemos lo que estamos comprando. O incluso cuando vamos a atendernos privadamente a servicios de salud, la simetría de información es total. O sea, si la contraparte nos manda a hacernos 500 exámenes, no hacemos los 500 exámenes, no tenemos manera de saber qué es lo que hay que hacer. El problema es que a veces hay conflictos de interés en eso. A veces los exámenes los hace algún laboratorio que está ligado precisamente a la clínica en la cual nos estamos atendiendo. Las asimetrías de información hacen que no sea eficiente el mercado y falle. Y no es eficiente cuando además el ponerse de acuerdo respecto a o privadamente respecto a algo, o sea, decidir qué es lo que me van a entregar, cuándo y bajo qué condiciones y monitorear si se está cumpliendo el acuerdo, es prohibitivamente costoso cuando hay altos costos de transacción. Claro, los habitantes de Quintero podrían haberse organizado privadamente para negociar con las grandes empresas que contaminan, pero organizar a los habitantes de una ciudad es un proceso muy costoso. Elegir representantes que tengan apoyo de todo ello, que estos representantes puedan contratar apoyos técnicos, abogados, ingenieros, etcétera, y que luego cuando negocian con las empresas esa negociación no sea vista por algunos como una traición, sino que como algo que realmente representa a la comunidad. Es muy difícil organizar a una comunidad multitudinaria. Hay altos costos ahí, pero hay costos en la negociación de los contratos, en el monitoreo del cumplimiento, en la resolución de los incumplimientos. Para eso existe el Estado, para eso existen las normas, para eso existen los tribunales de justicia, para poder asegurar, digamos, que se resuelvan los incumplimientos. Y por supuesto, en muchos casos el Estado falla porque no entrega información sobre el futuro, entrega información sobre lo que está ocurriendo, pero excepto unos pocos mercados en que hay mercados de futuro. Yo puedo comprar cobre con entrega a varios años o petróleo, qué sé yo, y asegurarme el suministro para mi planta, qué sé yo, mi fundición, pero excepto algunas commodities de ese tipo, algunos bienes, la abrumadora mayoría de los bienes no tienen mercado de futuro. O sea, cuando yo voy a hacer una innovación en un área, no sé muy bien si los otros actores de la economía van a hacer cosas complementarias, van a formar a los profesionales que necesito, ¿no? Claro, no. Yo ponía siempre el ejemplo del terremoto del 27F, cuando se cayeron no sé cuántos restaurantes ahí en la diagonal que parte de la plaza de Talca, digamos. Y claro, la pregunta es, antes uno iba allá con los amigos, pero tenía varios restaurantes, era un tour, digamos. Cuando ya se te cayeron todos, menos uno, me acuerdo que quedó uno ahí dando vueltas, ya el panorama no es el mismo, pero la posibilidad de reconstruir los restaurantes depende de saber qué es lo que van a hacer los otros. Si todos hacemos un esfuerzo coordinado, ya, pero ¿dónde está el mercado donde esa información se provee? No existe ese mercado y por eso es que es necesario organizarse directamente, o sea, por fuera del mercado. Discutir una estrategia, un programa de acción conjunta. Y por último, el mercado falla porque cada cierto tiempo la economía del mercado capitalista, por la misma razón de que permite un dinamismo extraordinario del crecimiento que es inigualado por otros sistemas, también entra en épocas de euforia especulativa y en burbujas y crisis que erosionan la estabilidad del sistema financiero
y se producen tremendas situaciones de inestabilidad. Y ahí tiene que intervenir el Estado, y para eso incluso se creó toda la teoría macroeconómica y la política macroeconómica. La regulación estatal correctiva de los mercados es un requisito fundamental para el buen funcionamiento de ellos. Ahora bien, el Estado no es inmaculado. El Estado tiene fallas importantes, ¿no? Las decisiones públicas y políticas carecen de mecanismos que aseguren su consistencia. Consistencia, ¿no es cierto?, a nivel de distintas áreas en que estoy haciendo cosas, pero también consistencia en el tiempo, digamos. Los procesos políticos y las instituciones políticas no garantizan esa consistencia. Muchas veces las decisiones tienden a guiarse por objetivos cortoplacistas, principalmente electorales. No voy a hablar sobre esto porque es cosa de prender la tele nomás. Se presentan importantes problemas de agencia entre el principal, que es el ciudadano, el que está actuando como mandante, y el agente, los mandatarios, las autoridades electas. Hay unos problemas, se producen situaciones en las cuales el mandatario tiene espacio para interpretar de múltiples maneras el mandato que tiene, por lo tanto eso genera una situación de agencia. Pero también eso existe entre las autoridades electas y las autoridades designadas, en las cuales intervienen muchas negociaciones políticas que hacen que estas personas de nivel medio o inferior no siempre le respondan a la jefatura. O sea, problemas entre superiores y subordinados. Y en el Estado también hay prácticas burocráticas, y esto es histórico, esto es una teoría de la burocracia, de generar agendas defensivas, ¿no?, para incrementar el poder de los funcionarios, lo cual reduce severamente la efectividad estatal. No hace difícil mover este transatlántico. Esto yo no voy a señalar todas las dificultades que tiene el Estado, pero aquí he señalado algunas muy importantes, que entre otras cosas hicieron que aquellos países que optaron por sustituir el mercado por el Estado tuvieron fracasos estrepitosos, porque estos fenómenos se presentan en todas partes. Y en consecuencia es fundamental para la sociedad en su conjunto una adecuada reforma del Estado. Yo diría no una, pero tenemos que hacer una primera por lo menos, pero cada cierto tiempo resolver ciertos problemas del Estado, abordar el tema de la reforma del Estado, la tecnificación e incremento de su efectividad y su eficiencia, que es un tema que no ha estado presente como centro de la discusión, ni siquiera en aquellos que plantean el Estado como la solución a los problemas del mercado, contra el lucro y todo lo demás. No se plantea con suficiente fuerza una reforma del Estado, que lo convierta en un instrumento más potente, más eficaz y más eficiente. Miren, la polarización no es el mejor camino para llegar a acuerdos estratégicos como los que la experiencia internacional muestra que conducen al éxito. El debate polarizado conduce a postergar peligrosamente una adecuada reforma del Estado, a postergar peligrosamente la corrección de las principales fallas de mercado. Unos desfilan diciendo abajo el mercado, abajo el lucro, los otros desfilan diciendo abajo el estatismo, el Estado, vía la libertad, y el resultado es que nadie se coordina o se concerta para hacer los cambios que hay que hacer en el mercado y en el Estado. Y principalmente en el Estado, porque este es el instrumento que se usa para regular los mercados. Cuando hay polarización, además, tiende a desconocerse la experiencia de los países que han avanzado más, que han sido más exitosos. O sea, el rol central de los acuerdos estratégicos, público-privados, con participación de empresarios, la academia, las organizaciones sindicales, la ONG. Y la experiencia de los países que estudiaron Robert Devlin y Graciela Mobiliansky son muy claras. Y por sobre todo se desconoce que el crecimiento y la equidad no son dos cuestiones que hay que tratar de equilibrar, sino que se potencian mutuamente en las experiencias más exitosas. Cuando usted tiene una población más educada, con mejor salud, etcétera, tiene más crecimiento y más desarrollo. O sea que no es que uno haga equidad porque tiene que, de alguna manera, resolver un problema de índole ético. No, la equidad es una condición fundamental del tipo de crecimiento que nos lleva a la experiencia de los países más avanzados. De allí la importancia de un Estado benefactor, en el sentido de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la segunda mitad del siglo XX, y que apoye decididamente a los sectores más desfavorecidos para integrarse al desarrollo.
Yo, acercándome ya a la parte final de mi exposición, aunque llevo recién, si no me equivoco, algo así como 24 minutos, o sea, me queda tiempo, les quiero mostrar algo importante. Miren, esto se lo muestro a todos mis estudiantes, yo de posgrado, de pregrado, todo. Esta es la historia de la producción por habitante de Chile, de acuerdo a uno de los estudios más completos que se ha hecho, que está validado además nacional e internacionalmente, que lo hizo el Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Pero yo lo tomé ese estudio hasta el año 60 y como del 60 en adelante hay cifras oficiales, más creíbles, en realidad hay desde el año 40, pero las más creíbles están desde el 60 en adelante. Yo hice los cálculos hasta el 2020 con cifras oficiales del Banco Central, del INE y cálculos míos, y el 2000, perdón, aquí dice 1921, pero es un error. Lo que debería decir aquí es, me van a perdonar, pero se me cayó el carnet, lo que debería decir aquí es 2021. Esta última subidita de aquí, el 2021, son las últimas estimaciones en las que coincide el Banco Central con el estudio que salió esta semana, sale 2 veces al año y sale en octubre, el del Fondo Monetario Internacional, que nos dice, sí, van a crecer lo suficiente como para recuperar lo que perdieron en el 2020 e incluso apenas subir un poquitito sobre eso. Pero ¿qué es lo que muestra la historia de Chile? Bueno, muestra que partimos, aquí esto no está en pesos, ni en ninguna moneda, sino que dijimos cuál era la producción por habitante que había en 1910, o sea, mitad de nuestra historia republicana ahí. Y a eso lo hicimos 100, y por regla de 3 simple hicimos un índice, y habíamos partido por ahí de 22 en 1810, y llegamos a 100 en 1910, pero si ustedes se fijan, el ritmo promedio de crecimiento fue 1.6% anual. Esto no es el crecimiento de la producción nomás, es el crecimiento de la producción menos el crecimiento demográfico, menos el crecimiento de la población. O sea, crecimiento de la producción por habitante. 1.6% anual. Se los digo porque la gente aquí se corta las venas cuando Chile no crece más del 3% en un año. Bueno, nuestro promedio en toda nuestra historia es 1.6% anual, que por lo demás es superior al de Europa en ese mismo periodo. Lo que pasa es que partimos de ser muy pobres, por eso estamos todavía... Pero les quiero mostrar algo más importante. Aquí marqué 1910 y aquí marqué 2010. Les quiero mostrar que hay 3 periodos en que estuvimos estancados, o sea, en que al final de ese periodo no habíamos avanzado nada. O sea, en 1830 estábamos peor que en 1810. En 1936 estábamos peor que en 1910, o sea que en el centenario. Y en 1986 estábamos peor que en 1970. Y estos suman 62 años de estancamiento en un periodo de 200 años, más del 30%, es mucho. Y la pregunta es, ¿qué pasó aquí? Aquí estuvimos en guerra. Aquí estuvimos en una guerra entre realistas y patriotas que eran personas que vivían en Chile, pero no eran partidarios de mantenerle el sillón al rey, digamos, mientras se iban las tropas de Napoleón, y los otros eran partidarios de aprovechar la oportunidad de declarar la independencia. Y esa guerra, claro, al final llegaron tropas españolas a apoyar a los realistas, pero esa guerra terminó con la reconquista y ahí quedó la patria vieja y el exilio y volvió el ejército libertador y terminó y después vinieron las peleas entre los patriotas y terminamos en una guerra civil que la ganó el general Prieto, ¿no es cierto?, en la batalla del Ircay, entre otras cosas. Y aquí estamos. Este es un periodo de 20 años de guerra. ¿Y el país qué es lo que hizo? Se estancó con tendencia a retroceder. Después de este periodo hubo la Constitución de 1833. Pero cuando íbamos llegando al centenario, apareció al comienzo del siglo XX la cuestión social, la huelga del salitre, de los lancheros, de los agricultores, de los campesinos, perdón, y se generó una época de inestabilidad que luego fue agudizada por la invención del salitre sintético durante la Primera Guerra Mundial y la crisis del salitre, y nos fuimos para atrás, y derrocaron al gobierno, y los mandaron al exilio, Arturo Alessandri Palma, y terminamos en una dictadura, la del presidente Carlos Ibáñez del Campo, primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo,
que nos metió en una época en que recuperamos como lo que habíamos perdido, un poco al alero de los nuevos apoyos con Estados Unidos. Vinieron misiones norteamericanas a crear la ley orgánica de presupuesto, el Banco Central, la Contraloría General de la República, la misión Kemmerer. Y cuando parecía que nos habíamos recuperado, vino la crisis mundial que se desató a fines del año 1929 y el país, Chile, fue, según el estudio de la Liga de las Naciones, que es el antecesor de Naciones Unidas, el país que más cayó en su producción por habitante, que más retrocedió en el mundo. Pasó de 122, 123 a 61, o sea, a la mitad. Imagínense que en este momento en Chile dijéramos, todo el mundo bájese los sueldos y los salarios y los ingresos y las utilidades y los arriendos a la mitad. No 10%, a la mitad. Oye, la distribución del ingreso no la vamos a dejar igual, pero todo a la mitad. Eso es un desastre. Lo que pasó aquí fue un nivel de inestabilidad, golpes, contragolpes. Aquí tuvimos una insurrección de la escuadra, que se tomó toda la escuadra y declaró que Chile era un país de soviets. Y hubo gente fusilada en Copiapó y gente apoyando a los gallos de la escuadra. Y la Fuerza Aérea Chilena, que estaba recién inventada, le metió un par de misiles, digamos, a la escuadra se rindió. Y los declararon que iban a Consejo de Guerra para matarlo. Y en ese momento hubo un golpe, otro golpe, de un senador, el senador Mate, un político de Ávila, y el comandante de el ex comandante de la Fuerza Aérea, Marmaduke Grove, de origen galés. Y los gallos declararon la República Socialista y le salvaron la vida a todos estos suboficiales y marinos que se habían tomado la escuadra. Y así seguimos para adelante con un desorden y confrontaciones, y mire el país, no avanzó nada. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Yo no les voy a explicar que entre el año 70 y el año 86 la historia es la misma, darnos cachetazos y tirarnos botellazos, y el resultado es para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, y estancamiento. Y por eso es que mi preocupación es si estamos entrando en un periodo de estancamiento o vamos a retomar el crecimiento. Aquí arriba. Esa es mi preocupación fundamental, porque entre medio logramos crecer a unos ritmos superiores a los de Europa, pero muy superiores, entre 1830 y 1910, muy parecidos a los de Japón, por ejemplo, entre 1936 y 1970, e increíblemente altos entre el 86 y el 2019, o sea, antes de la pandemia y antes del estallido o revuelta, como lo quieran llamar. Este es uno de los ritmos de crecimiento más altos del mundo. De hecho, si uno toma un periodo más corto, que por ejemplo toma los 20 años de 1986 al 2006, Chile era top 10 en el mundo. Era uno de los 10 países que crecían más. Primero China, por supuesto, y después otros países asiáticos. En algún lugar por ahí Irlanda y Singapur, pero Chile estaba entre los 10 que más crecían. Ya no somos top 10, estamos entre los 20 y tantos que más crecemos. Pero esto es un desempeño extraordinario en estos 30 años de aquí. La pregunta es si los conflictos y esa tendencia que tienen los pueblos a olvidarse de lo que han logrado, como si todo lo que hubo antes fuera basura, nos va a llevar a una polarización que nos va a meter aquí en un periodo de estancamiento para allá. Yo quiero decir que hay que preocuparse de la estabilidad. La inestabilidad económica, resultante a veces de crisis internacionales como la del 29, o de inadecuadas políticas económicas internas, como la de los 70, y la inestabilidad política, como la de la declaración de independencia, como las confrontaciones allá de los años 30, o como la que se generó durante la dictadura cívico-militar, tienden a traducirse en periodos de retroceso y estancamiento que persisten. La inestabilidad es intrínseca a la economía de mercado, pero capitalista, es una expresión de las fuerzas indomables que hacen que haya épocas de auge, pero cuando se sale de control puede conducir a una desestabilización total. Por eso que hay que actuar de manera coherente. Por ejemplo, hoy día está en discusión si este crecimiento fuera de control que tenemos, de 2 dígitos, inédito, es sostenible, digamos, porque están apareciendo presiones inflacionarias que no solo provienen de lo que está ocurriendo fuera del país, que hay una cierta inflación importante, sino también de fenómenos que los estamos generando nosotros mismos. Y para eso hay una teoría de la política pública y de la política económica que es necesario tener en cuenta. Una teoría que francamente no es ni de derecha ni de izquierda, sino que tiene que ver con que sin estabilidad uno no puede abordar los acuerdos que se requieren para hacer cambios.
¿Qué cambios? Los cambios que decía la ciudadanía, para eso tiene que escoger entre distintas opciones. Termino diciendo que el gran desafío del Estado moderno es avanzar en la realización de los derechos fundamentales de la población. Precisamente por ello, lograr niveles de estabilidad económica y política que permitan sostener el crecimiento económico. Entonces, ¿por qué esta cuestión de no ver la equidad como una condición, sino como un ingrediente del crecimiento y del desarrollo? ¿Por qué no ver los cambios como una especie de desafío al sistema, sino como un ingrediente de lo que tiene que venir, sobre todo si esos cambios se hacen de manera compartida y con una estrategia de desarrollo? Bueno, la experiencia internacional nos dice que sería absurdo abordar esto de una manera distinta. Ese es mi comentario, creo que estuvo en el tiempo y da espacio para que podamos tener un intercambio de ideas. Gracias. Eso, gracias Oscar. Bueno, ahí teníamos la ponencia de Oscar y recordamos que pueden hacer uso del chat para sus preguntas. Hay aquí algunos comentarios y también algunas preguntas mientras te leo la pregunta de Marcos Pardo. Oscar, que dice, ¿qué o quiénes deben actuar como moderador en esta relación entre lo público y privado, sobre todo en el actual y futuro escenario nacional en donde prima la polarización y las trincheras desde todos los actores? ¿A quién se le debe creer? Saludos, y es muy interesante para tan poquito tiempo. Se agradece la iniciativa. Estoy leyendo el chat. Aparte de 5 saludos de Jorge Navarrete y con su amigos, empiezan a aparecer algunos comentarios sobre las mutualidades privadas sin fines de lucro y el aporte que eso hace, por supuesto, desde un espacio no estatal, pero tampoco en sentido estricto de mercado, en el sentido del lucro. Y hay una serie de comentarios de ese tipo. Vuelve a aparecer el saludo de Jorge. Ya. Algunos comentarios sobre este tema de las fallas de mercado y de Estado. Ya me estoy llegando al final de lo que está. Tendremos una ronda de preguntas, dice. ¿Qué o quiénes deben actuar como moderador en esta relación entre lo público y lo privado? Sobre todo en el actual y futuro escenario nacional y donde prima la polarización de las trincheras. ¿A quiénes se les debe creer? Esa es una pregunta. La otra de Marcos Pardo es ¿qué o quiénes deben actuar como...? Ah, no, es la misma. ¿A quién se le debe creer? El estado del bienestar se puede asociar al enfoque de sostenibilidad para el desarrollo de todo tipo de organizaciones, tanto público como privado. Esa es una pregunta. ¿Y cómo se puede articular una estrategia para el desarrollo? Bueno, respecto a esta primera ronda de preguntas, yo quiero decir que cada país resuelve la manera como articula la relación entre los públicos y los privados en una estrategia común a través de cuestiones que son idiosincráticas, o sea, son propias de ese país. Hay países en que hay una tradición de que el mercado y el Estado son herramientas y lo fundamental es la sociedad, lo colectivo. Y yo por eso empecé con una discusión sobre el concepto clásico de subsidiariedad, pero por supuesto que las organizaciones intermedias, las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, etcétera, tienen un rol muy importante en cuanto a estar alerta, tanto en términos de cómo se abordan los problemas de reforma del Estado y de la política, como también de cómo el Estado actúa respecto del mercado y la economía. Es un elemento que tiene que estar presente, creo que es un elemento articulador importante que podría tener un rol muy crucial acá, dentro de las organizaciones que no son directamente estatales ni directamente organizaciones económicas privadas de mercado, ¿verdad? Muchas universidades son muy importantes. La academia es muy importante en ciertos países. A ver, yo me eduqué en Inglaterra, no les puedo decir el peso que tienen las universidades inglesas en los debates y en la estrategia de un país como Inglaterra.
pero también, por supuesto, lo mismo uno lo puede encontrar en otros países del mundo. Y nosotros ahí, bueno, también pueden ser elementos de articulación. Pero claro, se requieren que haya organizaciones civiles, de sociedad civil, organizaciones intermedias, que no sean cortoplacistas, o sea, que no estén así siempre peleando en la última reivindicación nomás, o que no estén oponiéndose a la última reivindicación. Se requieren gremios empresariales y sindicatos de trabajadores que tengan una visión de más largo plazo, y eso solo es posible si se crea una institucionalidad que haga viable que estos sindicatos vivan de esa manera. Si la única manera que usted tiene de ser dirigente sindical es tirando el mantel, digamos, y haciéndose popular por ser el más duro y el que más, ¿no es cierto?, conflictivo, y esos son los que terminan de dirigentes sindicales, usted va a tener unos sindicatos que no van a salir de eso, del cortoplacismo. Mi experiencia en Inglaterra fue, yo participé apoyando a los trabajadores en una gran huelga de British Leyland, que queda al lado de Oxford, de la Universidad de Oxford, que hay en Cowley. Y bueno, tenía amigos, ahí incluso había algunos amigos chilenos que eran profesionales en Chile, pero allá llegaron, se exiliaron y trabajaron de obreros. Y yo fui, porque yo daba algunas clases para sindicatos en un college que tiene Oxford para los dirigentes sindicales, que se llama Ruskin College. Y yo daba algunas clases sobre América Latina. Y me invitaron, y fui. Y ustedes no pueden, miren, no se imaginan lo que es una negociación entre un trade union inglés y los empresarios dueños de British Leyland, encabezados por Lord Nuffield, ¿no? el dueño de la British Leyland, los que fabrican los Austin Mini, los MG y todas esas cosas. Una negociación. ¿Ustedes creen que en algún momento el sindicato dijo queremos que cambien los salarios nomás, o queremos que nos cambien la cafetería? No. Lo primero que plantearon es con la política con la reputación que tienen los automóviles de British Leyland, vamos a ser derrotados a largo plazo por los automóviles italianos y los automóviles franceses. Nosotros exigimos una discusión sobre el futuro del automóvil en la sociedad moderna y sobre el tipo de diseño que tenemos que hacer para ponernos en la punta, porque es eso lo que nos va a permitir tener el dinamismo que nos va a permitir desarrollar nuestra productividad, nuestros trabajos, nuestro salario, nuestra vida. Una discusión. Los que están asesorados por ingenieros expertos en diseño automotriz, otros sindicatos, ¿no? Los sindicatos alemanes o los sindicatos, otros sindicatos. Por supuesto que en una sociedad en que uno respeta todos los instrumentos, esos instrumentos pueden contribuir a los acuerdos. Pero yo no podría decir que siempre son los mismos, depende de cada país. Un equilibrio entre el rol societario y Estado y los actores privados. Pero históricamente en Chile, en su historia, jamás ha sido un país productor de bienes finales. Ahora bien, los principales productos son digamos, administrados por entes extranjeros, manejados, de decir. Si la explotación de cobre se ha traducido con el sueldo de Chile y la explotación se basa más de un 80% en empresas extranjeras y Codelco, ¿cómo es posible conseguir el equilibrio? ¿Es posible encontrar otros ingresos que aumenten nuestro PIB? Bueno, yo les quiero decir que esto implica discutir qué es lo que tenemos que hacer entre todos. No que un gallo que es profesor de la Universidad de Talca o de la Universidad de Chile diga lo que hay que hacer. Este es el principio número uno. Tenemos que discutir entre todos. No hay duda que si usted quiere lograr que algunas innovaciones y emprendimientos que sí ocurren en nuestro país y que diversifican nuestra matriz productiva y le meten más conocimiento a las cosas y permiten ofrecer empleos de mejor calidad, bueno, hay que ver cuáles son las condiciones que apoyan eso. Yo fui vicepresidente ejecutivo de Corfo y teníamos proyectos por ejemplo, había un proyecto entre la Universidad de Concepción, una empresa recicladora de materiales de Concepción, con apoyo de NAER y tal, para construir drones en Chile. ¿Cuándo? Hace 18 años atrás, cuando no había drones en el mercado latinoamericano. ¿Qué le pasó a ese proyecto? Bueno, que cuando vino la crisis asiática, el Banco Central, para frenar la inflación, dejó que el dólar no impidió que el dólar subiera, y el resultado,
fue que la gente dijo, a ver, pero aquí nunca vamos a tener los beneficios de un dólar más alto. Y cuando el dólar después subió, vino la crisis subprime, un tiempo después, y se derrumbó, y algunos de esos proyectos se derrumbaron para siempre. Algunos me dijeron, oye, yo no puedo, o sea, a ver, si entre septiembre del 2008 y septiembre del 2009 el dólar cae en un 30%, o sea, si por cada dólar que yo exportaba me daban 670 pesos y ahora me dan 470, chao, me tengo que ir. Oye, es que la Constitución dice que el Banco Central solo tiene que preocuparse de la inflación. Yo creo que el Banco Central tiene que mantener su autonomía y tiene que preocuparse fundamentalmente de la inflación. Pero hace décadas que existe en la teoría económica lo que se llaman las reglas de Taylor, que dicen, sí, usted puede bajar la inflación en una cierta cantidad de puntos, pero sujeto a que no destruya, o sea, usted no me puede venir a matar las hormigas a cañonazo porque me va a botar la casa. ¿Mm? Y cuando usted para bajar la inflación en 3 o 4 puntos sube el desempleo, ¿no es cierto?, en 500.000 de personas, o hace bajar el valor del dólar de un suácate en un 30%. Ahora, ¿cómo tenemos esa discusión cuando lo que tenemos en este momento es entre aquellos que dicen que la macroeconomía está en manos de un montón de economistas que son escandalosos y que siempre andan asustando a la gente? Y por el otro lado, los economistas dicen que el sistema político no debería ser un 2-3 momias, no hacer ni una cuestión más porque están puro embarrando. Tiene que haber una conversación y obviamente tenemos que llegar a un sistema institucional en el que el Banco Central mantenga su autonomía y tiene que seguir siendo capaz de mantener la inflación bajo control, pero tiene que tener un instrumental un poquito más sofisticado, ¿no? Porque cuando uno se dedica a erradicar plagas, no puede prenderle fuego a la casa. O sea, decir, oiga, sí, le erradiqué las termitas, sí, pero me quemó la casa, pues viejo. ¿Me explico? Esto requiere un poquito de sensatez. ¿Mm? Sensatez. ¿Mm? Common sense, dicen los gringos. ¿No? Hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer, cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Espérate, siguen apareciendo aquí algunas consultas. Sí, Oscar, comparto para todos porque algunas Para preguntas todos, están, algunas preguntas están solamente para que lo vean los anfitriones y los panelistas, entonces se los comparto para todos para que todos puedan ver las preguntas que vas mejor. contestando. Entonces, en ese sentido, Patricio Ramírez dice, ¿debe mantenerse el principio de subsidiariedad en el texto de la nueva Constitución? De ser así, ¿cuál es el enfoque clásico o neoliberal que debiese preponderar? En mi opinión, mantener el concepto de subsidiariedad en la nueva Constitución es imposible, porque en la visión chilena ese es un concepto que fue introducido por los sectores neoliberales durante la dictadura cívico-militar, por lo tanto no se va a mantener. Eso simbólicamente lo van a sacar. Lo que yo estaba diciendo aquí al comienzo, y quiero insistir en eso, que esa es una discusión bastante superficial sobre el concepto de subsidiariedad. Y esto no lo estoy diciendo hoy día, lo dije hace, no sé, pues, ya no me acuerdo cuánto, pero hace más o menos como 12 años atrás en un seminario que hicimos sobre nueva constitución. Aquí en el campus Santiago de la Universidad de Talca, invitaron un montón de personas, yo tuve ahí un debate con el profesor Nogueira y con el ex canciller Walker y otros, y bueno, hice un paper y planteé esto hace rato, digamos. Pero esa discusión jamás se ha planteado en Chile, la discusión siempre ha sido entre los que quieren borrar todo vestigio de la dictadura y los que quieren defender el legado de esa época. Y desgraciadamente eso no sirve para nada. La Constitución no sirve para aclarar conceptos. La Constitución sirve para aplicar ciertos tipos de acuerdos y ciertos tipos de normas. Y la palabra subsidiariedad en el imaginario de la ciudadanía chilena no es la de la encíclica Rerum Novarum, ni es el planteamiento de potenciar a la sociedad civil, sino que es la de proteger el libre mercado de cualquier intervención extraña. O sea, es considerado un sinónimo del defender el lucro, por tanto no se puede mantener.
No me acuerdo cuál era la segunda palabra, la segunda parte de la pregunta. De ser así, ¿cuál es el enfoque clásico o neoliberal que debiese preponderar? No, yo no creo que debe preponderar ningún enfoque, hay que llegar a un acuerdo, digamos, hay que llegar a una visión razonable. Cuando uno hace ciertas declaraciones de principio, como decir que esto es subsidiario, yo creo que lo que hay que hacer es normas en las que uno mire y diga, pero aquí hubo un equilibrio entre posiciones que quieren que el Estado no invada el terreno de lo privado y de la sociedad civil y de la familia, etcétera, pero que no poner una muralla para que el Estado regule el mercado y contenga el poder económico y elimine los abusos, porque si no el mercado no sirve para nada, pero tampoco creamos una constitución con un sistema político en el cual los ciudadanos no puedan exigir ciertos cambios y ciertos avances políticos. Entonces, bueno, esa es una discusión más compleja. Que eso después uno le ponga nombre de un tipo u otro, claro, uno puede hacerlo, pero a mí lo que más me preocupa es que discutamos los sustantivos, que la etiqueta que le pongamos, la etiqueta subsidiariedad no se puede usar en Chile, aunque en la historia es un concepto bastante más complejo que el que han tratado de usar los neoliberales. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les recuerdo que este seminario va a ser certificada la asistencia, y para ello tienen que solamente contestar la encuesta de satisfacción que está en el chat a través de ese link, mientras escuchamos a Óscar contestando las últimas preguntas que nos escriben. Si es que hay otra persona que quiera preguntar acerca de algún tema tocado acá en el seminario, lo puede hacer ahora. Y el certificado de asistencia será enviado a sus correos con los datos que ingresen en esta encuesta que está en este momento en el chat. Óscar, no sé si contestaste esta pregunta de Álvaro Brizo, dice, ¿el estado de bienestar se puede asociar al enfoque de sostenibilidad para el desarrollo de todo tipo de organizaciones, tanto público como privado? ¿O cómo se puede articular hoy una estrategia para el desarrollo? No, absolutamente. La experiencia histórica indica que los países exitosos son aquellos que le han dado oportunidades de educación, salud, vivienda y integración, digamos, a la sociedad, a los sectores más postergados. Claro, el estado del bienestar empezó en la Segunda Guerra Mundial cuando la gente volvió del frente y dijo, así que yo soy bueno para morir por el país, pero no soy bueno para tener educación o para tener trabajo. Y la gente empezó a exigir ciertas cuestiones. Eso fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Y vino el estado del bienestar. Y vinieron estos espectáculos curiosos de que el gallo que dirigió a Inglaterra en la guerra perdió las elecciones siguientes, digamos. Y las ganó el Partido Laborista. Porque no veían en ese gallo, en Winston Churchill, el gallo que les iba a garantizar este avance. Pero los países que tienen capacidad para hacer procesos y no destruirse a sí mismos, avanzan, hacen cambios y hacen... Yo sí creo que una idea parecida a la de esa del estado del bienestar, que es una idea de una sociedad en que el Estado le garantiza los derechos fundamentales a toda la gente y por lo tanto contar con una población que tiene capacidades y tiene posibilidades de contribuir al crecimiento y al desarrollo, por supuesto que esa es una garantía de un crecimiento sostenible, digamos. Lo único sostenible en el mundo, desde el punto de vista de los objetivos humanos, es que los propios seres humanos seamos los protagonistas de eso. Miren, cuando los alemanes los bombardearon hasta debajo de las axilas, digamos, cuando Dresden estaba en el suelo y Berlín era una cuestión y la gente andaba comiéndose los caballos muertos, digamos, el PIB per cápita de Alemania cayó por debajo del de Chile, que ya era más bajo que el de Argentina y el de Venezuela en esa época. Hoy en día no, pero en esa época sí. Cayó. Sí, pero los bombardeos no destruyeron a los alemanes, digamos, a los seres humanos alemanes. 10 años después Alemania no, ya era un país europeo dinámico que estaba invitando con otros a la formación de la comunidad del acero y el carbón, y luego esa derivó en el mercado común europeo, el cual derivó en la Unión Europea y derivó en un montón de otras cosas, porque había una riqueza que si los puentes se reconstruyen, no lo sabremos nosotros, los chilenos que hemos sufrido el terremoto.
Lo que no se puede crear de la noche a la mañana son las capacidades de la población, de los seres humanos. Ese es el mensaje, a mi juicio, del Estado benefactor, y ese es el mensaje del Estado de derechos, el Estado social de derechos, que sería el nombre moderno de eso mismo. Hoy en día, cualquiera sea el nombre que se le quiera poner. Sí, Patricio Lillo pregunta, mientras le recordamos que el certificado de asistencia va a ser emitido a todas las personas que contesten la encuesta de satisfacción que está en este momento en el chat. Patricio Lillo pregunta, ¿cómo sería su análisis del dólar frente al peso chileno? ¿El Banco Central seguirá subiendo la tasa de interés? Ya, esta es una pregunta más macro de coyuntura, más de macro de los equilibrios macroeconómicos. No hay duda de que en Chile tenemos un problema de aumento de precios que proviene de que en todas partes están habiendo aumentos de precios importantes. Les digo desde ya que el aumento de la inflación chilena es parecido al de la inflación norteamericana. La inflación de la zona del euro es un poquito menor, pero ahí. O sea, hay aumento de precios en todo el mundo a raíz de que las economías vienen saliendo a pellones de la pandemia. Y además a nosotros nos pegan ciertos productos que para nosotros son cruciales, como el petróleo y sus derivados, que ha subido enormemente de precio y que encarece todo, porque encarece el transporte, encarece el funcionamiento de las industrias, el energético, etc. Entonces, hemos tenido ciertos elementos de inflación que vienen desde afuera. Sí, pero hay una parte del cuento que tiene que ver con que la gente está un poquito complicada con la incertidumbre que hay sobre para dónde vamos. Está complicada con un gobierno que no gobierna, que ni siquiera sus partidarios, digamos, sus parlamentarios lo siguen y lo respetan. Y eso genera incertidumbre, porque además hay una elección parlamentaria, presidencial, y hay un proceso constitucional. Son muchas interrogantes, muchas incógnitas para tan pocas ecuaciones. O sea, el sistema está medio indeterminado, diría un matemático. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando la gente tiene que tomar decisiones de largo plazo, ¿expando mi empresa o no la expando? ¿Creo esta nueva línea de producción o no? ¿Me voy a esta otra región o no me voy a esta otra región? Incluso gente que no es empresaria, ¿me meto ahora un posgrado o no me meto ahora un posgrado? Espero. ¿Cómo viene la mano? La incertidumbre genera una situación en la cual las expectativas hacen subir el valor del refugio que tienen siempre nuestros países latinoamericanos cuando la gente ve que la cosa se empieza a derrumbar acá. Entonces, si usted ve que se le puede producir una inflación que le va a desvalorizar las cosas que tiene líquidas en pesos, pero también se empieza a producir una situación en la que hay mucha inestabilidad en los sistemas, en el mercado financiero. O sea, si usted tiene acciones o bonos, tiene algún fondo de inversión, o sus propios fondos previsionales están en ciertos tipos de cosas, y ustedes han visto cómo el fondo que se suponía que era más seguro cayó porque caen los precios de los bonos cuando se liquidan demasiados bonos en el mercado. Esa inestabilidad ha hecho que suba el precio del dólar, y al subir el precio del dólar, se nos va rebotando también en la inflación, porque la gasolina interna cae porque sube el precio del petróleo, pero también porque sube el precio del dólar. Y los precios de ciertos otros bienes transables, como los bienes electrónicos, los bienes de consumo y de bienes de capital más tecnológicos, también suben. Entonces, estamos en una situación en la cual obviamente el dólar está subiendo, y creo que el Banco Central tenía que actuar de manera dándole una advertencia a la sociedad y al sistema político de que tenemos que o frenamos de a poco, pero con fuerza, o vamos a frenar a las malas, digamos, y eso se llama chocar, ¿no? Entonces, está subiendo las tasas de interés, y yo no hay duda que la va a tener que subir de nuevo, porque todavía son muy bajas. Perdónenme, una tasa nominal de 2.5% es menos que la inflación. Eso significa que el Banco Central le está prestando plata a los bancos comerciales privados a una tasa negativa. O sea, ni siquiera les está cobrando la inflación. La tasa de política monetaria es nominal. Y por lo tanto todavía no hemos llegado a una tasa que haga que los bancos comerciales se financien de una manera que
le presten a los que piden crédito a ellos a una tasa que no sea tan permisiva. Hoy en día siguen siendo tasas que siguen produciendo este aumento gigantesco. Algunas estimaciones recientes dicen que el consumo hoy día es un 17% más alto que hace 12 meses. Un aumento de 17% en un año es una cosa ni en China, digamos. Entonces, claro, eso nos va a causar problemas de... Y creo que el Banco Central tiene que actuar con fuerza ahora y no hay duda que yo puedo entender las razones por las cuales algunos líderes políticos, digamos, se hacen los lesos con lo que dicen los técnicos, los académicos, el Banco Central y todo el mundo, digamos. Porque estamos en una especie de situación de incertidumbre en la que cada uno está en el sálvese quien pueda. Y para una persona que va a la reelección, lo único que quiere es voto. Entonces hace lo que es popular, ¿no? Oscar, ya finalizando con las últimas preguntas ya de este seminario, agradeciendo también la participación de los espectadores que nos acompañan, Pedro Acuña pregunta, con respecto a los nuevos modelos de negocio que se basan en economía circular, ¿qué tan preparados estamos como país, fundamentalmente para el comercio internacional normado? Bueno, hay que decir que la economía circular, cuando un país está especializado en la producción de materias primas semielaboradas, digamos, tiene de ancho y de largo, digamos, ¿cierto? Porque el cobre se puede producir reciclando chatarra o se puede producir con lo que producen las minas. Y por supuesto que para la humanidad es mejor reciclar de manera extremadamente eficiente lo que ya está ahí disponible. Pero eso tiene un efecto, por lo menos a mediano y corto plazo, para nuestra industria cuprífera, y pasa algo parecido con el uso del papel, que es un producto que se hace a partir de la celulosa y otras cosas. Pero alguien mencionó antes que nosotros no producíamos bienes de consumo, ¿no? Nosotros hemos producido bienes de consumo y algunos han sido exitosos en persistir y otros tenemos que hacer más esfuerzo. Bueno, uno muy exitoso es la industria vitivinícola de más avanzado, que es una industria de alta tecnología que ha generado una reputación de calidad en el mundo y ha generado, por lo tanto, una situación en la que sus precios no tienen la inestabilidad que tiene el precio del cobre, de la celulosa o de otros bienes. Y tenemos que persistir en eso, meterle más valor a muchas cosas. No todo es producir Sputniks o producir aviones o cuestiones aeroespaciales. También se pueden producir algunas cuestiones más a partir de lo que ya sabemos, pero la economía circular, si somos creativos, puede ser también una oportunidad para nosotros. Porque si somos vistos como un país que no dilapida, que no usa los recursos naturales de una manera absolutamente incontrolada, podemos tener un sellito internacional que nos puede dar la entrada a ciertos mercados con ciertas cosas. Yo creo que la economía circular es una cuestión, es una concepción interesante en la que nos tenemos que meter. Tiene algunos problemas para las industrias que basan su producción en la forma tradicional de crecimiento. Pero yo ya en mi exposición estaba tratando de decir que esa forma tradicional de crecimiento ya no puede seguir siendo la base de nuestro crecimiento futuro. Tenemos que pasar a etapas superiores. Pero eso requiere más educación de la gente, eso requiere más... A ver, les voy a poner un ejemplo, así, para que no hablemos en teoría, así. Chile podría recibir 10 millones de turistas internacionales al año, por lo bajo, ¿ok? Un país como Chile tiene condiciones para... Los países exitosos reciben más turistas que la población que tienen. Y un país con el territorio de Chile y con las riquezas naturales que tiene ese territorio, desde el punto de vista turístico. Estoy hablando del desierto, estoy hablando de la cordillera, estoy hablando de los volcanes, de los geysers, estoy hablando de los bosques, estoy hablando de los fiordos del sur, estoy hablando de los canales patagónicos, estoy hablando de la Antártida, de la isla de Pascua. Un país como Chile podría tener, no 10 millones, 10 millones más de los 3 millones que tenemos actualmente de turistas.
Eso podría darnos perfectamente exportaciones gigantescas, pero que además le generarían ingresos a una gran cantidad de población. Al gallo que tiene un restaurante, al gallo que tiene un taxi, al gallo que tiene, ¿no es cierto?, un negocito, al tipo que vende artesanía, al compadre que tiene un hospedaje, al compadre que hace canopy, no sé qué, al gallo. Miles de personas pueden vivir de eso. Ah, bueno, ese es un desarrollo distinto. Y es un desarrollo que puede generar muchos ingresos, pero si uno genera una reputación de que este es un país en donde se respetan a las personas que vienen para acá y todo lo demás. Pero para eso tenemos que ponerle fin a las encerronas, a los portonazos y los asaltos a mano armada en todas las esquinas, digamos. Y además tenemos que eliminar toda esta cantidad de basurales ilegales que hay en todas partes, digamos. Pero además tenemos que educar a la gente y enseñarle inglés a la gente. Cuando era vicepresidente Corfo hicimos una iniciativa nacional sobre ese tema. Tenemos que generar una población que atienda al extranjero de una manera que haga que el extranjero se convierta en nuestro principal portavoz para nuestras campañas futuras de atracción de turistas. Claro, ese es un desarrollo distinto. Ese es un desarrollo que implica proteger la reserva de Humboldt, por ejemplo. Javier. Es un desarrollo distinto. Es una decisión que tenemos que tomar, pero implica educación, implica eliminar basurales, implica una cuestión en que tratamos de hacer las cosas bien, como los neozelandeses. Javier Ávila, ya leyendo la última pregunta de este seminario, dice, buenas tardes, en relación con la burocracia del Estado, el año 2019 se presentó una agenda de modernización en temas de política, probidad, servicio y gestión del Estado, entre otros. Y de acuerdo a su opinión, ¿cree que Chile está apuntando en la innovación de sus procesos a generar empleabilidad y capacitación, como en el caso de Sense, o bien digitalización y proyectos del servicio de registro civil? Bueno, a ver, respecto a la pregunta de si estamos avanzando, estamos avanzando. ¿Que hemos avanzado lo suficiente? No, ahí con un grupo de gente del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile le mandamos a la Asamblea Constituyente o Constitucional, le mandamos algunas ideas sobre el empleo público y sobre cómo hay que hacer cambios para garantizar que se fortalezca la tendencia que ha habido, pero en los últimos años, hacia la meritocracia y hacia a independizar la carrera funcionaria de las presiones políticas y del amiguismo y del clientelismo y de los parientes y todas esas cosas. Hay mucho por avanzar, hay cosas que hay que hacer por ahí. No hay duda que el Estado además requiere integrar su operación digital, que no está integrada. Yo he dirigido varias tesis sobre ese tema. No solo no está integrada entre sectores, no está integrada entre estratos, no está integrada la base de datos de hogares del Ministerio del Desarrollo con las bases de datos de los municipios que son los que atienden directamente a las familias beneficiarias. Entonces, cuando hay un evento nuevo, esa información no fluye a la base de datos central. Bueno, y cuando quisimos dar el IFE, ¿no es cierto?, nos encontramos, no teníamos una base de datos realmente actualizada de la gente que necesita ayuda, que además va cambiando con las circunstancias. O sea, sí, en el plano de la información, de la interoperabilidad de los sistemas del Estado, requerimos mucho avance también, así como en la carrera funcionaria y en la selección adecuada del personal en el futuro, no que entren con una recomendación de alguien, sino con un concurso, pero no se pueden hacer cambios digitales si cada uno quiere mantener su ministerio, su servicio como un feudo, no va a querer compartir la información con otro, va a inventar algún tipo de obstáculos y de dificultades. Por eso tenemos que hacer todo esto con un concepto más sistémico. Bien, perfecto. Tenemos una gran participación de nuestros espectadores y hemos tratado de resaltar y compartirle a Óscar las inquietudes que han surgido a través de este seminario. Agradecemos a todas las personas que preguntaron y usaron el chat para interactuar con Óscar.
y hacer más grata este seminario y poder ampliar un poco los temas que se tocaron. Con respecto a Óscar y a tu ponencia, no hay más preguntas, entonces me gustaría, Óscar, si pudieras hacer un cierre y te refiriera un poco a esta actividad y más que nada un poco el cierre resumiendo tu ponencia que nos has compartido el día de hoy. Bueno, si yo tuviera que escoger un cierre, digamos, quiero decir que lo que quiero poner de relieve es que estas discusiones tenemos que darlas ahora y no son las que están predominando en el debate para elegir a las autoridades que nos van a conducir en los próximos años. Y eso es muy complicado. Es muy complicado. Algunos sí mencionan hay que cambiar la estructura productiva, qué sé yo, pero cuando uno se mete a ver hasta dónde están claros respecto a la experiencia exitosa de los países más avanzados, topan. Y bueno, cada uno tiene sus visiones. Yo no voy a entrar a hacer análisis de candidaturas, pero les digo que estoy preocupado de que no tengamos un debate más profundo sobre estos temas, porque estos son los temas con los cuales vamos a tener que salir jugando. Si no, nos vamos a ir a una polarización persistente y a un estancamiento que no debería ocurrir. Si uno mira la historia de Chile, deberíamos estar alertados ya pues, de que esas cosas no pueden volver a repetirse y que nos hace un enorme daño. Dejar que esto nos tome así como si fuera por sorpresa, cuando en realidad no lo es. Y bueno, yo finalmente les quiero agradecer a ustedes por la invitación. Por supuesto que en una sesión de 1 hora y cuarto, 1 hora 20, digamos, no es posible hacer todo lo que uno quisiera hacer, y yo entiendo que ustedes seguramente tienen muchas consultas y preguntas, pero en todo caso les quiero agradecer por su presencia y decirles que, bueno, tenemos que seguir poniendo nuestras ideas en el debate sobre el futuro del país. Eso, Richard. Muchas gracias, Óscar. Estamos muy agradecidos de tu presencia acá y de tu ponencia junto a nosotros. Quiero compartirles nuevamente la encuesta de satisfacción y que también nos sirve para confirmar su asistencia, para también emitir los certificados de asistencia que vamos a estar enviando durante los días que vienen. Y para eso tienen que llenar la encuesta que está en el chat. Por acá Marcela dice: don Óscar, muchísimas gracias a usted, excelente aprendizaje. Nos comparten en el chat. Y bueno, para ir cerrando también y también volver a agradecer la participación de Óscar, queremos dejar con ustedes a Andrea Castillo. Ella es la directora de la Dirección de Vinculación con el Medio, quien va a hacer el cierre de esta actividad. Muchas gracias, Richard. La verdad es que sumarme a los agradecimientos, ha sido una tremenda ponencia. Hemos aprendido muchísimo con un gran profesor como usted, don Óscar. Y estos son temas muy interesantes. Como usted lo ha mencionado, el colocar estas discusiones en la contingencia de lo que estamos viviendo, contingencia nacional, en el quehacer nacional, es tremendamente relevante. Nosotros como CFT San Agustín, la Dirección de Vinculación con el Medio, estamos muy atentos a estas conversaciones que tenemos que sostener como país, ¿ya? No nos queremos restar y queremos dar ahí, tener la iniciativa, y es por eso que este primer seminario es parte de un ciclo que nosotros vamos a realizar, ¿ya? A los cuales, por supuesto, dejamos cordialmente invitado a todos nuestros asistentes, y podrán estar revisando la agenda de nuestros eventos en www.vinculacion.cftsanagustin.cl. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a estar tocando otros temas, vamos a tener otros seminarios y están todos cordialmente invitados. El mecanismo es exactamente el mismo para la inscripción y que reciban sus vínculos. Síganos en las redes, LinkedIn principalmente, ya estamos ahí, donde también vamos a estar aportando información y también un resumen de lo que fue esta maravillosa exposición que nos ha dado el profesor Landerreche, y aquí en resumen lo que busca es un poco lo que queremos todos: crear un país mejor, en el cual participemos en conjunto, sin polarización.
Así que muchas gracias, profesor. Muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, pues. Hasta luego. Hasta luego, Oscar. ¿Me puedo salir o no? Sí, no hay problema. Aprovechamos de agradecerte nuevamente, Oscar. Muchas gracias, Andrea, por el cierre. Vamos a... Ahí sí, y también agradecemos a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Como Andrea bien decía, este es el inicio de un ciclo de seminarios que vamos a estar preparando para vincularnos aún más con nuestra comunidad, tanto regional, institucional y demás. Así que lo esperamos para una nueva oportunidad más adelante. Esperamos que hayan podido contestar la encuesta de evaluación. A través de ella también vamos a hacerle llegar a sus correos el diploma y el certificado de asistencia. Así que estén muy bien, muchas gracias por participar